Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Esto es Día L, soy Agustín Valetti y vamos a estar hablando con Hugo Balconadamón en esta oportunidad. Vamos a estar conversando sobre todo lo que está pasando en la Argentina de la pandemia, de la cuarentena eterna, los distintos temas que tocan a lo que es el periodismo, la crisis del periodismo que en algún momento tratamos a principios de la emisión de Día L de 2020. Y bueno, y muchos temas más, y sobre todo, por supuesto, el nuevo libro de Hugo, que lo vamos a estar conversando hacia el final. Así que bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buenas, un gusto estar aquí. Gracias y gracias por la paciencia que me han tenido. No, a vos. No. Lo de la paciencia fue un largo trecho de tratar de ver cómo conseguíamos la nota, pero la podemos hacer. O sea, con buen trato siempre se consigue todo. Así que gracias a vos. Bueno, Hugo, déjame que para preguntarte al principio, quiero decirte, mirá, un panorama de todo lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Esta cuarentena, que ya son 6 meses y contando, sigue ahí extendiéndose como hacia el infinito. Desempleo, un desempleo que cada vez alcanza niveles récord. Un avasallamiento de las instituciones, con el intento de la reforma judicial, con algunas que otras cosas que vienen viviéndose, que vienen pasando. El intento de expropiación de Vicentín, otro ejemplo de este avasallamiento de instituciones, como puede ser la propiedad privada. Los muertos por la inseguridad que cada vez crece más al son de la crisis social y la crisis económica. Y una sociedad, sobre todo, fragmentada. ¿Cómo definirías la situación que está atravesando Argentina en este momento? O sea, ¿y ves a alguien que se esté beneficiando de esto? ¿Qué preguntita mandaste, Agustín? Empecemos por el contexto internacional. La mano viene complicada. Y ahora vamos al contexto local. La mano viene más complicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, la situación argentina es compleja, que tiene múltiples aristas muy complicadas, algunas de las que vos mencionaste, entre otras muchas. Y al mismo tiempo, la sensación que da es que esto recién comienza. Que si esto no son 100 metros llanos, sino que esto es una maratón y que no ni siquiera pasamos la mitad del recorrido. Así que hay que hacerse la idea que este baile viene para largo. ¿Por qué? Entre otros puntos, vuelvo al contexto internacional. Estamos en medio de una pandemia global, donde hay un colapso, si se quiere, de múltiples economías, donde además hay una retracción económica global, donde no tenemos claro cuánto tiempo va a durar la cuarentena a nivel global. La pandemia, ¿cuándo va a estar la vacuna? No sabemos si además esa vacuna, ¿cuándo podría distribuirse? No sabemos si además no podemos descartar que no haya como una segunda fase, una segunda ola que ya en parte está golpeando en Europa. Con lo cual, si querés, el contexto internacional, lejos de ayudar a la Argentina, se pone picante, ¿sí? Y en ese contexto, a su vez, la Argentina ya venía con múltiples problemas de arrastre, que ahora, a su vez, en parte por la pandemia, en parte por políticas públicas de este gobierno, se ha ido complejizando. Un ejemplo de esto es el tema de la pobreza. Ni toda la pobreza responde al actual gobierno, ni toda la pobreza responde al gobierno de Macri. Venimos en un declive sobre los estándares y niveles de pobreza. ¿Cuánto lleva? Décadas. El plano institucional, ¿cuánto llevamos? También venimos en un declive. En el plano, si querés, económico, ni a esa hora que empezaron los problemas económicos con este gobierno, y porque hasta hace 2 años éramos Alemania, ni tampoco éramos Alemania cuando asumió Mauricio Macri. Venimos con problemas económicos. ¿Cuántas monedas van? ¿Cuántos ceros le sacaron a la moneda argentina por ejemplo, desde la crisis de 1890 hasta acá? En definitiva, ¿a qué voy? Que si no cambiamos los factores de la ecuación, difícilmente el resultado va a ser distinto. Una y otra vez cambiamos los nombres, pero los problemas son los mismos. Lo que tenemos que cambiar es el abordaje del problema. Y yendo a ese punto, ¿hay algunos que se benefician? Sí, hay algunos jugadores, tanto en el radicalismo, como en el PRO, como en el peronismo, como en el kirchnerismo duro, que se benefician claramente de que haya problemas. Ahora, también hay múltiples funcionarios de este gobierno y también en la oposición que son de primera y que están tratando de hacer lo que pueden
en esta mezcolanza que tenemos? No, digo, en lo que respecta más a la sociedad, al común de la gente, a la gente de a pie, como se usa siempre ese término. ¿Qué pensás que es lo que le va a afectar más a la hora de ver en retrospectiva toda esta situación de cuarentena, de la pandemia? ¿Qué es lo que le va a terminar afectando más estos meses de cara al futuro? Una mala adaptación del sistema educativo, la inseguridad, la inestabilidad económica, la falta de sentido común en la dirigencia. ¿Qué es lo que le va a terminar jugando más en contra cuando tenga que resolver los problemas que van a surgir una vez que se quite el velo de esta cuarentena? Es que yo creo que va a ser todo eso junto, Agustín. El problema es justamente que no tenés un cablecito que te permite desactivar la bomba, sino que tenés múltiples problemas que combinados te arman un cóctel que puede ser explosivo. Y realmente hablo de algo explosivo. Ya estamos flirteando con los números que son parecidos a la crisis de 2001-2002. Ahora estamos flirteando con eso. Imagínate lo que todavía nos falta recorrer. Insisto, porque vas a tener problemas económicos, tenés un desempleo que no es que va a repuntar fácil, esto viene aplanado. Tenés además que no te van a traccionar las exportaciones, porque también el mundo está complicado. Tenés además un contexto en el cual la educación, tenés múltiples chicos que no están yendo al colegio y además una serie de dificultades. También tenés algunos avances en tema de educación con las nuevas tecnologías. Tenés la inseguridad, que a su vez está atado a que la gente tiene hambre. Entonces, entre que no hay empleo, no hay dinero y hay inflación, se te está armando un cóctel explosivo que realmente, lamento decirlo, Agustín, porque de corazón, ojalá que todo esto repunte rápido. Pero la sensación que da es que no sé ni siquiera si estamos llegando al piso. Y además tampoco queda claro que esto sea lo que se llama la B corta, ¿sí? Que sea que caíste rápido y repuntás rápido. Lo que te dicen los optimistas, Agustín, es que esto viene como la pipa, el logo de Nike, que es, caes muy rápido y tenés una paulatina, lenta recuperación durante años. Y eso los optimistas, porque después tenés lo que te hablan de la silla, que es, se cae, mantenés más o menos vivo y vuelve a caer. Con lo cual, si es así, Agustín, todos los números que estamos viendo sobre desempleo, inflación, educación, todo lo que quiera, se pueden llegar a poner peor todavía. O sea que de alguna forma se están quedando cortos esos números, como que nos espantan ahora, nos tenemos que imaginar lo que pueden ser esos números después. Por supuesto que hay una luz a la esperanza, por supuesto, porque también, si queremos ser optimistas, Agustín, estos, como ya me han dicho varios de los entrevistados de este libro, que ahora que saqué pausa, esto es como un enorme ejercicio en estos momentos de creación destructiva. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es un término de Schumpeter, un austríaco, que en definitiva él hablaba que hay periodos, momentos en los cuales, por ejemplo, o una nueva tecnología o una circunstancia, por ejemplo, el arribo de Internet, te detonó el ecosistema, el mundo de los medios de comunicación y los diarios papel empezaron un declive, todo lo que ya sabemos. Fue una destrucción, pero también fue una creación. ¿Por qué? Porque Internet nos permitió esto, que ustedes, Agustín, hayan desarrollado su propio portal de comunicación. Que además, en plena pandemia, ustedes estén en su lugar y yo estoy acá y estamos conectándonos y generando un producto valioso. Y del mismo modo, puede ocurrir con una pandemia. Sí, que por un lado es un cachetazo fenomenal y por otro lado abrió un montón de oportunidades para, por ejemplo, un montón de pequeñas y medianas empresas que ahora están vendiendo en Internet, para que están ubicadas en La Matanza y le están vendiendo productos a Jujuy. Y eso se terminó generando porque en el contexto en el cual está todo cerrado o estamos con esta cuarentena, que lo mismo si vos se lo comprás al que está a 30 cuadras de tu casa que al que se lo compras al de 300 kilómetros. Entonces, puede generarte problemas y te puede generar oportunidades. Dios quiera que la dirigencia argentina en el sentido amplio, aclaro, es la dirigencia política, pero también empresarial, sindical, de los medios de comunicación, esté en condiciones de pescar las oportunidades, agarrarla con las dos manos y tirar para adelante.
Y déjame darte un ejemplo simple, nada más que son 30 segundos, Agustín. Fijémonos lo que pasa en África. África, Agustín, no estamos hablando de Alemania, ¿eh? En África. Los responsables de Ethiopian Airlines, una aerolínea de Etiopía, vislumbraron que el contexto del turismo y del transporte aéreo de pasajeros está muerto. Lo que hicieron fue reconvertir sus aviones, tiraron a un costado todos los asientos de todos los aviones de pasajeros y reconvirtieron esa aerolínea, en vez de ser de transporte de pasajeros, en transporte de carga. Y se convirtieron en una cuestión de meses en la principal aerolínea de transporte de carga de toda África. Entonces en un contexto de destrucción, generaron creación, crearon un producto, una oportunidad que les permitió no solamente sobrevivir, sino ganar dinero en África, Agustín. Con lo cual, si lo pueden hacer allá, lo podemos hacer acá. Sin duda, de hecho, es bastante sorprendente porque te hace pensar en todas las veces que se menciona esto, lo que lo mencionaba Kennedy, el tema de la letra esa china, que él decía que después creo que dijeron que no era tan así, pero supuestamente el tema de la crisis como oportunidad, cómo se veía la crisis como una oportunidad, que es una cuestión más oriental en muchos aspectos. Nosotros tal vez lo vemos más como lo lamentamos, es como que le ponemos ¿Te regalo una frase de esas? Sí. Einstein, te la leo literal porque la tengo acá en el escritorio. Mirá. Einstein dice, en medio de las dificultades yacen las oportunidades. Entonces, vos podrías en este momento quejarte y decir, no tengo empleo en los medios de comunicación tradicionales y no sé qué hacer y ahora qué voy a hacer porque los medios de comunicación en vez de contratar gente están despidiendo. En vez de eso, te lo pusiste al hombro, generaste tu propio portal de comunicación, generando contenido y difundiéndolos a una audiencia específica. Ahí tenés un ejemplo, que después tendrá las dificultades para mantenerlo vivo, generarle ingresos, publicidad, todo lo que ya sabemos, vos y yo. Pero en definitiva, o te quedás quieto o te movés. Ustedes decidieron moverse, ustedes se encargan un ejemplo de esto, Agustín. Bueno, te agradezco por lo que estás diciendo. Y sí, de alguna forma es parte de esa crisis del periodismo que tiene y el resultado que surge en estos medios de comunicación independientes, también en la demanda de algo distinto, capaz, de lo que se ve en la gran tirada. Pero déjame tocarte un poquito lo que estabas diciendo de que depende mucho de la dirigencia, depende que la dirigencia se ponga al hombro esta situación, sea inteligente en cómo va a pensar la salida de la crisis y en cómo va a generar los acuerdos para poder motorizar una recuperación que no sea, como vos planteabas, tan lenta o tan caída y un dolor muy fuerte, llegamos hasta el fondo y recién ahí empezamos a ver una recuperación. La cuarentena, ¿mostró, vos crees, la peor cara de la política? En algunos aspectos sí, en otros no. Voy primero por lo valioso. Mostró que en determinadas circunstancias la dirigencia política puede unir fuerzas. Lo que pasó durante, por ejemplo, las primeras semanas, cuando tanto Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof y Alberto Fernández se mostraban juntos en las conferencias de prensa, coordinaban estrategias, planteaban mensajes unidos a la población, con lo cual demuestra que, por un lado, es posible arribar a consensos. Y vos y yo sabemos que tanto Larreta como Kicillof no estaban muy de acuerdo entre ellos, pero lograron, por lo menos, postergar algunas diferencias, buscar algunos consensos y caminar juntos. Entonces, así como tenés esos ejemplos muy valiosos, y después tenés los otros problemas, que son, por ejemplo, la corrupción. Y lo vimos, por ejemplo, que incluso en momentos de desesperación social, hay algunos que se quieren pasar de piola y vender productos que no son los correctos, te venden insumos médicos que están vencidos o que no son los que pidieron, o incluso estoy hablando hasta de proveedores, no solamente hablo del otro lado del mostrador del gobierno de turno, sea nacional, provincial o municipal. Tenés muchos empresarios pillos como proveedores del Estado que, por ejemplo, lo sé porque me consta, que por ejemplo la provincia de Buenos Aires salió a buscar respiradores artificiales y había proveedores que le querían ofrecer, Agustín,
respiradores automáticos que se produjeron, se fabricaron hace 30 años, que ya no hay repuestos en el mercado, y que incluso cuando en su desesperación el gobierno dijo, bueno, a ver, ¿qué me das?, no lo podían entregar. Entonces, esto muestra, por eso hablo de dirigencia en el sentido amplio, no solamente la dirigencia política, sino que también los empresarios tienen que estar a la altura, los sindicatos tienen que estar a la altura, todos. Todos los actores sociales, políticos, económicos tienen que estar a la altura. Sí, pero te doy un ejemplo. Vos, Agustín, supongamos que les va súper bien con este proyecto que ustedes tienen entre manos y que porque precisamente les va muy bien, ustedes evalúan contratar a alguien. Vos, hoy, de corazón, ¿podrías contratar en blanco a alguien? Pues son tantas las cargas sociales, las restricciones laborales, que además todas las pautas que tenés con la nueva ley de teletrabajo, que en el momento decís, mirá, son tantos los riesgos asociados a contratar a una persona que, ¿sabes qué?, vamos a tener que echarle garra entre nosotros y vamos a tener que apechugarla, vamos a trabajar más, vamos a dormir menos, pero en definitiva, ahí tenés un ejemplo en chiquito, con por ejemplo la ley de teletrabajo, que no dudo que lo hicieron con las mejores intenciones, pero lo que hicieron, francamente, atenta contra la creación del empleo. Y con la mejor de las intenciones, el que redactó ese proyecto jamás trabajó en el sector privado, porque no tiene la más mínima idea de lo que se necesita en el sector privado y cuáles son las dificultades del sector privado. Entonces, por lo menos, que no metan los dedos en el enchufe, porque con lo que hicieron en la ley de teletrabajo, a vos, si vos hoy, vos, Agustín, quisieras contratar a alguien, hoy con esa ley se te complica, no se te facilita. Sí, vos hablás de buena intención, permitime dudarlo, pero porque, más que nada porque parece que con eso salieron muy rápido, como que tenía que salir la ley rapidísimo. Y vos lo decías, ya de por sí el contexto de Argentina, de su legislación laboral, de su estructura laboral, de su edificio laboral, legal, es como que tienes todos estos vericuetos, estas complicaciones, termina siendo un negociado para los que están ahí, los que están precisamente en la industria de las leyes laborales, en los pasillos. Eso puede ser, pero yo creo también, Agustín, que tenés muchos legisladores que a la hora de votar esto realmente votaron, porque no es su área de especialidad, porque no son expertos en esto, pero realmente llegaron a la conclusión, mirá, si los que sí saben o los que deberían saber proponen esto, debe ser aceptable. Y salieron con frita. El problema es que al salir con frita y terminaste complicando en vez de facilitando. Entonces, eso es como un ejemplo, pero como eso podemos estar hablando, por ejemplo, también en el área de la educación. Vamos por la positiva. Lo que tenemos es, en este contexto, la pandemia significó un enorme salto hacia adelante en términos educativos. ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos, porque hemos pasado por las universidades o por el colegio secundario, y sabemos que durante años estuvieron hablando sobre cómo adaptar las aulas a las nuevas tecnologías, cómo aplicar las nuevas tecnologías para que los niños las aprovechen para... Y lo discutían y le daban vueltas y congreso de esto y seminario de lo otro y habla tal experto y de repente vino la pandemia, ¡pum!, te cerraron las escuelas. Y tuviste que en 72 a 96 horas generar algo para que los chicos pudieran seguir aprendiendo. ¿Fue lo mejor? No. Pero hoy, 7 meses después, los profesores ya saben mucho más sobre tecnologías que antes, ya saben cómo encarar esto, tienen algunos trucos, aprendieron algunas cosas, determinaron qué funciona o mejor y qué funciona peor, y lo van acomodando. Ya eso es un salto hacia adelante, que aunque encontremos la vacuna, yo creo que hay mucho de esto, de esta vivencia, que va a continuar. Entonces, eso es muy bueno. Dicho eso, también tenés una enorme masa de chicos y chicas que no se están conectando a Internet porque no pueden o porque no quieren, y vamos a generar con eso, con ese grupo de chicos y chicas que no están educándose hoy, también una desconexión social y un aumento de la inequidad social. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grupo de chicos que sí siguen en la educación, que sigue capacitándose, y un otro grupo de chicos que quedó afuera, que ni trabajan ni estudian. El desafío es otra vez, ¿cómo logramos que estos chicos se reconecten? Entonces, esta idea de como creación destructiva en otro mundo que es el educativo, ¿no? Que en definitiva, oportunidades y desafíos, problemas.
Bueno, y demuestra también que es una cuestión de decisión política, esto que vos decías de cómo los profesores se van adecuando y, digamos, así como se están adecuando ahora, se podrían haber adecuado mucho tiempo atrás y con planificación, que eso es lo importante, que la planificación y la visión política es lo que tal vez se ve que estaría faltando en general. Pero déjame También que es te corra cierto, con algo. Agustín. Sí. Decime. No, lo que te iba a decir es también en muchas ocasiones, y a nosotros también nos pasa, que hay ocasiones en las cuales nosotros todos tendemos a quedarnos quietos, es decir, mira, esto funciona, no será lo ideal, pero más o menos la piloteamos. Y hay ocasiones en las cuales la vida te lleva a decir, mira, tenemos que bailar. Entonces, porque la vida te llevó a tener que bailar y decir, bueno, empecemos. Yo creo que esta es una de esas circunstancias en las cuales nos vimos obligados, pues también me incluyo. Yo estoy trabajando desde mi casa hace 7 meses. Entonces, para bien y para mal, porque en múltiples trabajos míos de investigación, esto ha significado un enorme dolor de cabeza, un obstáculo gigantesco. Ahora, en otras circunstancias, también te digo, me ha facilitado parte de mi trabajo y me ha reducido, por ejemplo, el tiempo que me la pasaba dando vueltas en transporte público, yendo y viniendo de La Plata a Buenos Aires, que ahora ese tiempo lo he ganado para o trabajar o para mi familia. Y déjame que te corra un poco por otro aspecto de lo que estábamos Vale. hablando. Vos hablabas antes de los equipos que daban, que databan viejísimos y ponían precios descomunales. Bueno, esto de los sobreprecios, otro poco sobre lo que pasó con Vicentín, lo que está pasando con la reforma judicial. ¿Te sorprendieron esos temas? ¿Te sorprendió que el gobierno haya puesto tanto foco en lo que era Vicentín y la reforma judicial y con el tema de los sobreprecios, que es algo de larga data, pero de alguna forma, ¿te sorprendieron ver esas cosas que de alguna forma, al estar todos en las casas y al estar todo el tiempo en las redes, se hizo más como pornografía de eso? Fue más gráfico, más obsceno como se veía eso. Y yo no lo definiría como pornografía, sino que lo pondría otra vez también, Agustín, en el contexto de la pandemia. Y vos decís, Hugo, ¿qué tiene que ver la pandemia con esto? Y yo diría, porque la pandemia ha resultado un acelerador de los procesos y los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por necesidades políticas, por el mismo desgaste que produce la pandemia, la cuarentena, lo que tenés es que, por ejemplo, el gobierno ha tenido que acelerar en algunos planes que tenía mucho más. Para bien y para mal, como hablábamos antes, ¿no? El tema de la educación. Se tuvieron que acelerar para poder adaptarse a las nuevas tecnologías, pero también decir, mira, el objetivo del gobierno, ¿cuál era? Y sí, probablemente imponer una reforma judicial, impulsarla, sí, pero al mismo tiempo lo que están viendo es que por el desgaste que tiene el propio gobierno y ya acercándose las elecciones del año que viene, que faltan 10 meses, que vos y yo sabemos que 10 meses en este país haces así y ya pasaron, lo que tenés es que el gobierno no puede descartar que el año que viene, fruto del desgaste causado por la pandemia y la cuarentena, que le vaya mal. Entonces, tiene que lograr ahora acelerar todo lo que puede para poder a su vez imponer todas las reformas que logre imponer antes de que el año que viene le vaya peor y pueda llegar a perder legisladores en el Congreso. Entonces, la pandemia es como un enorme pie en el acelerador de los tiempos. Y te lo digo de otro modo, Agustín. Si yo te dijera que Alberto Fernández todavía no va ni un año de mandato, ¿no te sorprende? Porque además, primero, porque te da la señal que está hace mucho más tiempo. Y segundo, hasta físicamente. Vos ves que el rostro de Alberto Fernández en diciembre del año pasado y lo que es ahora y lo que ha vivido su rostro en 10 meses es lo que una persona común en una circunstancia normal podría avejentarse en cuánto, en 5 años. Sí. Entonces, ese acelerador, ese desgaste, lo lleva también a ellos a acelerar propuestas, medidas, reformas y todo lo demás. Bueno, de esto que vos hablas del desgaste, en todos estos contextos yo generalmente lo menciono en todos los ámbitos en los que lo conversamos sobre lo que es la cuarentena, que siento que de alguna forma terminó siendo, en retrospectiva, viendo todo lo que pasó, terminó siendo un desgaste, como decís, pero la palabra que yo uso generalmente es, no me estaría saliendo, un desperdicio. Un desperdicio de los tiempos políticos, de los tiempos sociales,
de los tiempos económicos, de todos los tiempos. Pero el que le debería preocupar más al gobierno son los políticos, porque son los que lo van a poner a prueba el próximo año. O sea, la campaña ya arrancó, de alguna forma. Pero yo también a su vez te diría que sería injusto, en mi caso, ¿no? Si vos decís desperdicio, yo te diría, creo que es injusto, porque creo que no estaba en los planes de ellos una cuarentena, ni siquiera una pandemia. Creo que los objetivos de ellos eran muy distintos, que sus planes de gobierno, incluso los plazos eran muy distintos, y de repente les cayó como si fuera un tsunami arriba, y tuvieron que acomodarse sobre la marcha y ver. Entonces, te lo digo de manera brutal, Agustín. Ginés González García, yo estoy seguro que si Alberto Fernández, al momento de asumir como presidente, ya estaba en cuarentena, o en pandemia, porque supongamos que la pandemia hubiera explotado octubre del año pasado, con lo cual ya Alberto Fernández ya era presidente, pero hubiera asumido ya con una pandemia golpeando. Yo creo que Ginés González García jamás hubiera sido ministro de Salud. Yo creo que Alberto Fernández hubiera elegido a otro ministro. Ahora, lo que le termina pasando es que en un área que él no consideraba prioritaria, con un ministro pleno, termina de repente explotándole. Entonces de repente se encuentra con que tiene que, con Ginés González García, darle para adelante. Entonces, eso yo creo que terminó trastocando. Entonces, sí va en línea de lo que vos decís. Claro, terminó gastando tiempo y recursos en los temas que no pensaba dedicarlos, y a los temas que sí quería dedicarse, se le complicó. Entonces, por ejemplo, la negociación de la deuda, esa era una prioridad para Alberto. Y la misma pandemia se lo terminó retrasando todo. Entonces decís, al final, me tuve que dedicar a lo que no quería, y a lo que sí quería me lo terminó demorando. Está en el peor de los mundos. Sí, de alguna forma lo que vos decís me hace pensar que si los gobiernos, si los políticos supieran que todo el tiempo se van a tener que encontrar con una crisis adelante y que se los va a estar juzgando por eso todo el tiempo, en vez de poner puestos políticos, elegirían profesionales para todos los cargos, porque lo que más van a necesitar es que esos profesionales se hagan bien su tarea para que a ellos les vaya bien y sean reelegidos y demás. Y en eso, solamente breve. El ejemplo es Churchill. Cuando Churchill lo eligen para ser primer ministro de Inglaterra, ya estaba Hitler. Y la discusión era si guerra o no. Y él postulaba, yo voy a enfrentarlo a Adolfo, así que si me votan a mí, vamos a las piñas. Entonces, para cuando lo eligen a Churchill, ya el pueblo británico sabía lo que se venía. Y Churchill se la bancó. Ahora, es distinto si le hubiera tocado a Chamberlain. Chamberlain hubiera dicho, yo estaba previsto negociar la paz y demás, y estos tipos invadieron Polonia. Y yo quería la paz, entonces, y se le trastoca todo. Entonces, en esta historia, Alberto no es Churchill. Esa es una definición muy fuerte, la de Alberto no es Churchill, y sin duda lo estamos viendo el piloto de Tormentas, que al principio se decía el Super Alberto. Y cosa que yo pensé lo mismo, yo lo dije y dije, acá les acabo de dar un título. Somos periodistas, los dos nos dimos cuenta de lo mismo. Sí.